Bienvenidas, mujeres, al despertar de nuestros grandes poderes. Pues hoy estoy con África. Es una mujer de 49 años que vive en Málaga y se dedica a acompañar procesos con la medicina de la tierra en su proyecto que es en Casa Guindales. Muy buenas, África, ¿qué tal estás? Hola Jessica, encantada de estar aquí. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti de verdad por estar aquí para poder compartir tu experiencia. Si quieres contarnos un poquito más amplio a lo que te dedicas, porque haces muchísimas cosas, África, y creo que se queda muy corto lo que yo he dicho, y entonces iniciamos el que nos cuentes tu experiencia. Pues mira Jessica, hace ya cerca de 20 años inicié un proyecto de permacultura aquí en el Valle del Genal, en Málaga, y a través de todos estos años, pues el Gran Espíritu pues, me ha ofrecido la oportunidad de poder ir aprendiendo con diferentes medicinas que nos ofrece la Madre Tierra y la utilizo para acompañar a personas para que puedan conectar con su esencia a través de nuestra gran maestra, que es la Madre Naturaleza. Y así pues soy formadora también de todo lo que es la herbolaria, la alquimia vegetal, retiros de mujeres, haciendo la rueda del año, el estudio de la rueda de la medicina. También corro temazcales para que principalmente las mujeres, que son como el pueblo que me dedico, al pueblo de las mujeres, pues puedan ir recuperando todo lo que son, recuperando y recordando todos aquellos valores esenciales como mujeres y como seres humanos que somos y como te digo, en conexión directa con la naturaleza. Maravilloso, África, y además está súper enlazado con esta pequeña propuesta que tengo de dar a conocer pues las experiencias de las mujeres y creo que es muy afín con lo que tú haces y que además también pues ayuda muchísimo, ¿no? A tener esa seguridad que necesitamos todas y volver a reconectar con ella. Bueno, África, cuéntanos, tú tienes 3 hijas, ¿verdad? Sí. Vale, cuéntanos porque me parece súper interesante porque conozco un poquito que un parto lo tuviste completamente distinto a los otros dos. Cuéntanos cómo fue el primero y qué es lo que te llevó a que sea tan diferente los otros dos siguientes. Si te apetece, cuéntanos un poquito la experiencia. Claro que sí. Bueno, pues yo me quedé embarazada con 18 años, en esos tiempos que todavía era un poco como, eres una niña y tal. Y bueno, tampoco tuve mucha información y mi parto de mi primera hija fue en un hospital y en el hospital de Sevilla. Y entonces, pues realmente fue para mí muy traumático encontrarme pues en una gran sala con muchas camas, con otras mujeres pariendo, separadas por biombos. Y realmente fue todo una noche de mucho dolor. No me sentía acompañada, me sentía muy perdida, sentía que me iba a morir del dolor. Y así ya por la mañana, después de toda esa noche, sin saber realmente lo que estaba pasando, si dilataba, no me sentía acompañada, pues ya me pusieron el kit completo de oxitocina, luego pues también episotomía, es decir, como, todo, como el protocolo que en esos tiempos se hacía, ¿vale? Entonces realmente no pude tener contacto con mi bebé, me lo pusieron aparte, a llorar aparte, me dijeron que eso era bueno para el bebé, que tenía que llorar. Y yo estaba muy dolorida, no me podía levantar y bueno, realmente fue todo una experiencia muy traumática que justamente yo quería estudiar enfermería para ser matrona y tuve que, después de esa experiencia, decidí que no era realmente, si eso significaba ser matrona y acompañar en los nacimientos, no quería. África, has comentado que te ibas a dedicar al tema de la enfermería y fue a raíz, si he entendido bien, de la experiencia que has tenido de tu parto, que te diste cuenta de que ese no era tu camino. Sí.
Si quieres Así es. contarnos un poco esto. Pues sí, yo me había hecho la idea que poder acompañar cuando una mujer da a luz era una experiencia de poder estar al lado de la mujer, poder acompañarla, poder cuidarla, era como la idea que yo me había hecho en mi cabeza y por eso durante el instituto quería estudiar enfermería y específicamente ser matrona. Y cuando tengo esta experiencia en el hospital, donde realmente no tuve la suerte de encontrar pues una matrona consciente que pudiera acompañarme y que fuera todo tan hospitalizado, ¿no? Bueno, como tan dentro de los protocolos, donde me sentí tan sola, tan abandonada, tan sin saber realmente lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo, pues entendí que eso no era lo que quería. Y bueno, elegí estudiar trabajo social para cambiar el mundo, ¿sabes? Fue como un giro en mi vida, ¿no? Pero bueno, luego la vida me volvió a llevar al mundo de la salud. Estudié naturopatía, estudié todo lo que son las diferentes artes para poder ayudar en el equilibrio del cuerpo. Sí. Entonces, en la primera experiencia que tuviste, no solamente fue quizás algo desesperanzador el haberlo vivido, sino que ya fue quizá un conjunto de todo, ¿no? El tener 18 añitos, quizás no tener un entorno que estuviera con una mirada también más holística o que conociera también el amplio abanico de posibilidades. Y esto pues ha llevado a lo mejor a que tú lo hayas vivido quizás un poco caótico, además de la experiencia que te ha brindado también la parte que viene de afuera, ¿no? Más de cómo tú lo viviste por dentro. ¿Y cómo fue que diste con la información o que descubriste que existía otra posibilidad de vivir tanto el embarazo como el parto? Bueno, pues ha sido todo como un recorrido de vida en el sentido que, claro, esto fue cuando tenía 19 años, recién cumpliditos. Bueno, fue pasando así la vida y ya a partir de como de los 23 sentí como una llamada muy fuerte de la tierra, como que quería vivir en la naturaleza, ya el propio sistema me di cuenta de sus grandes mentiras, de cómo nos tenía en cierta manera atrapados. Así que pues con 28 años ya me vengo a vivir aquí al monte y tengo la oportunidad de poder conocer a otras personas, otras experiencias, otras lecturas, otros estudios que me ayudan a entender de que como mujer soy mamífera y que como mujer teniendo las condiciones de intimidad, penumbra y familiaridad es donde una mujer puede parir de forma natural y es entonces pues cuando decido con 30 años que vuelvo a ser mamá, cuando decido que quiero parir en casa y quiero tener un parto consciente, por supuesto también acompañada con una matrona que me acompaña en casa y mi pareja también, que también él tenía un papel fundamental en este proceso. Y eso, la vida me llevó a ir despertando y a ir recordando de que era posible otro tipo de parto. Sí. Y esta vivencia en casa, mm, porque es curioso, ¿no? La frase esta que has comentado creo que es muy clave de darte cuenta de las mentiras, ¿no? En las cuales estamos quizás bastante envueltos. Am, Cuando te diste cuenta de esta falacia, ¿no? Como que solo hay una única verdad respecto a cómo debemos vivir nuestras experiencias, nuestros procesos femeninos como mujeres. Ostras, ¿cómo te sentó, no? Si fue como un choque de duelo para ti el darte cuenta de esto, de que había algo más que lo que te habían contado o lo que hasta ahora te habían explicado y habías vivido. Bueno, realmente no fue como del día a la mañana porque creo que el shock hubiera sido demasiado fuerte, el que una descubre realmente toda la gran mentira de la Matrix, de ese conjunto de programas y de creencias que nos hacen creer que es lo adecuado y que es lo que tenemos que hacer para tener una vida feliz. Entonces fue como te digo, en esa búsqueda interior, eh, donde no me estaba sintiendo bien en la ciudad, donde estaba sintiendo que había
otra forma, también vengo de familia agricultora, había tenido experiencias de desde pequeñita poder ir a la montaña, y yo encontraba que en la naturaleza realmente es donde yo me encontraba a gusto. Entonces todo este proceso de ir descubriendo eh, otras creencias, otros valores, ha sido un proceso muy largo y todavía estoy en ello. Todavía sigo quitando capas de creencias que todavía me limitan, porque creo que es un trabajo muy largo. Entonces, ha sido, como te digo, poquito a poco de ir descubriendo eh, otras creencias, otros valores y, por supuesto, gracias a la naturaleza que te ayuda cuando observas una mamífera, cómo ella se recoge y va a parir y como todos esos procesos. Y por supuesto, muchísimas personas que están en mi vida o que aparecieron en mi vida y que me mostraron otras realidades. Y principalmente cuando ya leí el libro del ginecólogo Michel Odent, él decía como algo así como otro mundo es posible cambiando la forma de nacer, ¿no? Esos partos respetados, esos partos conscientes. Y ahí fue para mí también una clave muy importante, pero algo dentro de mí tenía muy claro que yo quería parir en casa y que yo quería ser la que pudiera participar activamente en este proceso de poder recibir a mi bebé. Sí. África, si me permites, y si a ti te parece bien, me gustaría seguir un poco más el hilo sobre el tema este que hemos abierto. ¿Qué finalidad crees que hay con el tema de hacer creer a la mujer que solo existe la posibilidad, digamos, convencional o la que más se da a conocer? ¿Y por qué crees que se oculta tanto esa manera ancestral que nos ha permitido llegar hasta donde está hoy por hoy la existencia del ser humano? Vale, yo creo que la clave está en el momento, en los tiempos de la caza de brujas y de brujos. En ese tiempo donde las mujeres también eran las que tenían las que portaban el conocimiento de lo que era, lo que es el sagrado femenino, todos sus procesos en relación a la naturaleza. Y curiosamente, en esos tiempos de la Inquisición, había parteras, las mujeres se ayudaban entre ellas en los partos, en las crianzas, y curiosamente en ese tiempo donde hay esta caza de brujas, como te digo, durante la Inquisición, justamente aparece la carrera de medicina solamente para hombres y la mujer es delegada a ser la enfermera, la ayudante del hombre. Y entonces, pues ya ahí en cierta manera, el hombre se adueña de ese momento sagrado de la mujer, donde ella es la protagonista, y de ser un agente activo, donde ella es la que está siendo ayudada y ella es la que está ahí presente, consciente en ese momento, pasa a ser una figura pasiva, donde está tumbada, las piernas atadas, donde ya hay medicación, donde son los hombres los que atienden a las mujeres. Se hacen se medica, ¿no? Todo el proceso del parto. Es en cierta manera como este sistema patriarcal donde las mujeres pasan de ser un agente activo y protagonista en ese momento a ser pasiva y que el hombre tenga el dominio de ese momento sagrado que pertenece a las mujeres. Sí. Quizás parece que hay algo que interesa que exista o que al menos esta sociedad avanzada esté con una intención como de que sea una sociedad anestesiada, y qué mejor manera de iniciar esta anestesia en el momento del parto, ¿no? Donde mamá y bebé inicia el bebé su existencia de forma anestesiada directamente. Sí, es muy interesante como hay como una intervención, como una interrupción en lo que es la relación directa del bebé con la madre,
porque también es naturaleza pura cuando el bebé hace su trabajo de parto, cuando el bebé tiene que empujar y encontrar también él su camino de salida y donde nosotras somos las que tenemos que ayudarle al bebé a que salga. Es cierto, tengo que decir, de que cada vez se está consiguiendo de que haya partos hospitalizados más humanizados, donde se permite que la pareja pueda estar en una habitación, donde la mujer pueda utilizar, ya incluso en hospitales públicos hay una pequeña bañera, o una bañera, o una cuerda, o una pelota, es decir, como que ya hay grandes cambios eh, para que la mujer pueda parir, dilatar, por lo menos en un espacio más íntimo, en un espacio más libre donde pueda moverse. Y cada vez hay más matronas, matrones también, pero principalmente las que estoy conociendo son matronas que están apoyando en que los partos sean más humanos, que sean más respetados y puedan ir y no se pueda cometer esa violencia que hay en los partos, donde ya por protocolo se haga episiotomía, por protocolo se haga una cesárea. Es decir, yo creo que cada vez poquito a poco estoy observando que hay otras herramientas, hay otras formas, hay más conciencia en el momento tan sagrado y tan importante de cuando recibimos al bebé aquí, al planeta Tierra, pues que sea con una mamá que está ahí entregada y con un bebé que está él también ahí empujando para poder salir al mundo. Creo que ese trabajo es muy importante para que no esté, como tú dices, ya anestesiado el bebé, ¿no? Sí, yo también la estoy viendo, esta conciencia que nos está llevando a darle un parón a esta violencia que estábamos viviendo hasta ahora, que creo que empezó un poco, quizás un poquito más atrás, ¿no? Pero en la época de los 80 90 creo que fue ahí donde fue el boom más fuerte, ¿no? Que es la época así donde más se iba metiendo la importancia del marketing y todas estas historias y fue como un meterlo todo donde no te podías fijar en nada y te dejabas que llevar por todo lo que venía. Y de hecho yo veo mucho África que hay mucha matrona y mucho personal de enfermería, medicina en general, que a quien le sale el mirar otros campos, informarse más ampliamente, se dan cuenta de que su sitio no está ahí, ¿no? A ti te pasó antes de llegar a ese punto, pero hay gente que ya está metida dentro y cuando se da cuenta de que hay otra manera de cuidar el cuerpo a través de la salud y no ponerle mirada a través de la enfermedad cuando ya nos la encontramos, pues es como que se salen de ahí. Y su acompañamiento es como muchísimo más amoroso, más amplio, más respetuoso cuando están fuera de esos campos, que desgraciadamente hacen mucha falta dentro de la medicina convencional, pero como no pueden hacer lo que realmente sienten y ven que es necesario y válido para el cuerpo, pues tienen que salir de ahí para poder acompañar como realmente se necesita en realidad. Vale, y a todo esto que hemos comentado así un poquito, que creo que me podría tirar también muchísimo rato contigo hablando cosas así, cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia que viviste en casa. La primera fue, nos has comentado, un poco traumática. Cuéntanos cómo fue desde la primera contracción con tu primer embarazo, ay, perdona, con tu primer parto en casa. Bueno, pues el parto en casa lo viví, el embarazo y la preparación lo viví con una expectativa muy alta bueno, iba hasta por el parto orgásmico, bueno, tenía una expectativa muy alta. Claro, había pasado 11 años desde que volví a parir, pues había preparado en casa todo, pues mi compañero me había hecho un banquito de madera para parir, tenía como todo preparadito, la bañera, como todo. Y claro, desde el primer momento que empiezo a hacer mi dilatación, ya aviso a la matrona está en la ciudad, tarda unas horas en venir, que eso también me daba un poco de, como quería tenerla cerca, para mí era como la figura de una madre que está cerca tuya en ese momento. Eh, entonces, bueno,
como también hice una buena preparación de la respiración, fue la gran aliada, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a venir las contracciones más duras, pues estoy ahí bien conectada con la respiración, que es la gran aliada en estos momentos. Y, y bueno, ahora miro atrás y la verdad que bueno, fue muy lindo este parto de Jara. Fue más duro la expulsión en este caso, donde me costó más trabajo la expulsión que la dilatación, curiosamente. Pues la bebé era muy grande y bueno, ya llegó un momento como que la matrona me dijo, tiene que salir ya, y entendí que era o tiene que salir ya o nos vamos al hospital, ¿no? Porque em, sentí como ese mensaje de ella y bueno, me volví a entregar cuando ya crees que no puedes más y vuelves a confiar, vuelves a respirar y tu cuerpo vuelve a activarse de nuevo. Y ahí, pues bueno, conseguí que Jara saliera, que salió envuelta en la bolsa, porque no había roto la bolsa, salió envuelta en su bolsa, la matrona ya la rompió y ahí es curioso como que tuve un desgarre. La matrona intentó, una vez que ya había echado expulsado la placenta, tal, intentó coserme, pero claro, el primer pinchazo ya había bajado el umbral del dolor y le pedí por favor que no, que yo me hacía responsable de mi desgarro. Y bueno, ella me dio unas indicaciones con infusión de plantas, con un poco de miel y la caléndula, el tomillo, la cola de caballo, nunca lo olvidaré, esas tres plantas mágicas de cómo pude curarme mi desgarro y en unos días. Y de hecho, pude volver a parir 2 años después y casi no, vamos, no hubo otro desgarro, no pasó nada. Entonces, el primer parto en casa, pues fue muy hermoso. También fue un shock para mi familia, ¿no? De cuando comunico, bueno, que mamá, ya eres abuela. Ah, ¿dónde estás? En el hospital. Estoy en casa, pero cuando has parido, hace una hora, ¿no? Entonces para ellos fue también como un shock de, porque eso sí, otra cosa es también que tu entorno tiene mucho miedo de que tomes esta decisión de parir en casa y yo preferí no comunicarlo para que no me sintiera como juzgada o principalmente me pudieran transmitir sus miedos, aunque yo estaba muy segura que era esa mi decisión y mi compañero me apoyó. Y entonces para mi entorno fue como un gran shock. Para algunas personas incluso vertieron sobre mí como juicios muy de eres una irresponsable, le hubiera pasado algo al bebé, tal, ¿sabes? Como toda esa culpabilidad que no la asumí, porque te digo que estaba tan consciente de que así quería hacerlo y todo salió muy bien. Y así que, bueno, solamente súper agradecida a mi matrona hermosa, María Luisa, que la quiero un montón, y a mi compañero en ese tiempo, el papá de mi hija, que también estuvo ahí entregado y dándolo todo, y por supuesto a Jara, que fue una bendición para mí también. Y bueno, y su hermanita, la otra que tenía 11 años, también estaba por allí cerca y también pudo disfrutar de su hermana recién nacida y todo eso. Fue realmente muy hermoso, sí. ¿Las viviste las dos experiencias en casa, en el mismo lugar? ¿Fue la misma matrona también? Fue la misma matrona también. Fue en la misma casa, pero cambié en una la hice, tuve en la habitación de arriba y la otra decidí mejor en la habitación de abajo. Y sí, fue la misma matrona que también en ese tiempo fue muy difícil encontrar una matrona que fuera a domicilio. Te hablo, pues, Jara tiene ya 19 años, hace 19 años. No era tan accesible como hoy en día también que hay más matronas que asisten en casa, era mucho más complicado. Así que yo no encontré a esta matrona hasta que estaba de 7 meses porque había intentado con otra matrona, pero le parecía que estaba muy lejos de donde ella vivía. Y participé en una conferencia una conferencia de la plataforma de nacimiento, respetados, y ahí conocí a esta matrona y fue cuando ya hice la conexión con ella y asumió el poder ayudarme, ¿no? En el parto. Ujú. Y qué curioso, África, al menos a mí me sorprende en esos tiempos que, donde había tanto boom de la novedad de la medicina y
el cómo se desacreditaba, bueno, ya estaba bastante desacreditado el contacto así natural con el todo, ¿no? Que esa matrona estuviera conectada con el dejarte hacer tan libre y lo que más me ha sorprendido es el conocimiento de planta medicinal que te brindó la matrona. Es decir, tenía una amplia sabiduría esa mujer, no estaba solamente metida en el mundo de lo que es la medicina convencional. Sí, bueno, ella es un caso aparte en el sentido de que ella con su marido estudiaron medicina en sus tiempos y dice que ella no quiso trabajar en el hospital y entonces ellos fundaron una consulta, bueno, tenían su consulta naturista en ese tiempo, dice que ni cobraban al principio, era a voluntad solamente y ellos estaban formados pues en herbolaria, en medicinas chinas y curiosamente cuando yo la conozco a ella había dejado ya de asistir a parto porque decía que las mujeres habían dejado de saber parir y que en sus últimos partos estaba terminando en los hospitales. Incluso me preguntó, ¿tú eres profesora de yoga? Y le dije, no, no soy profesora de yoga. Me dijo, porque es que las profesoras de yoga también termino con ellas en los hospitales. Y me pidió que caminara. Me dice, a ver, ¿cómo camina? Y me puse a caminar, claro, estaba preñada de 7 meses ya, y me dijo, te voy a coger tu parto. Y luego me comentó que depende de cómo una camine, de cómo una, la posición en la que esté, y me dijo que yo estaba en la posición típica de la mujer entregada al embarazo, ¿no? Donde no estaba teniendo una postura así, sino como, no sabría explicarte ahora mismo, pero como una postura ahí, que tu cuerpo está conectado con ese embarazo y decidió aceptarme de coger mi parto, pero como te digo que ella ya estaba a punto de retirarse, ya llevaba un tiempo que no estaba cogiendo parto, ya era una mujer pues que tendría sus 50 y tantos años y una gran conocedora de todo lo que era las aliadas del reino vegetal. Y de hecho yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo que tengo que comprar para el día del parto? Y me dijo, no tienes que comprar nada, lo que tengas en tu cocina es suficiente. ¿Sabes? Me dijo, tienes tomillo, tienes canela, tienes caléndula. Bueno, como ella vio que yo ya también en esos tiempos pues mi cocina estaba llena de plantas medicinales, pues me dijo, con lo que tienes en tu cocina va bien y compra el cordón para atar el hilo y ya está, ¿no? El cordón de algodón, tal. Entonces fue todo así, como muy de siempre, creo, ¿no? Sí. Otra cosa que también me ha sorprendido que has comentado, que en el momento del expulsivo del primer parto en casa, te dijo, tiene que salir ya. Y suele ser común que cuando estás pariendo te viene algo así de fuera, que buah, ya pones mente, te empiezas a asustar y plof, todo se desmadra. Pero tú no, tú te volviste hacia ti, volviste a conectar y fue cuando fue mejor. Es como muy opuesto a lo que habitualmente suele ocurrir, ¿no? Que alguien te diga, tiene que salir ya, te mueres de miedo y es que se va al garete todo. Y en ti todo como que se reubicó directamente. Sí, es la confianza, cuando tienes una gran confianza. Para mí estaba siendo muy duro todo el proceso porque estaba teniendo lo que le llaman un parto de riñón. Entonces se me reflejaba mucho el dolor en el bajo, en el lumbago. Ahí es donde yo sentía muchísimo dolor, que me pasó también en el primer parto, los tres me ha pasado con mucho dolor, como le llaman parto de riñones. Y entonces ella traía ese aparatito ese de madera que te va escuchando el corazoncito y fue una de las veces que ella estaba escuchando cuando notaría que habría un poquito de que estaría el latido ya un poquito más rápido de sufrimiento y entonces fue como una confianza plena de cuando me dijo ella tiene que salir ya y vuelves como a confiar en ese gran misterio que está ocurriendo. Es una gran iniciación en ese momento de la mujer, cuando no te rindes a tu miedo, cuando sabes que es el momento de tu bebé, tiene que salir y ahí no es, ahí es que me duele, ahí es, venga, tengo que hacer todo lo posible para que salga mi bebé y entonces ahí ocurrió, ¿no? En esa última entrega potente, sí, salió Jara hermosa. Y al hilo de esto, ¿crees, África, que el desgarro, aun y estando conectada,
puede que fuera a causa de tú también forzar un poquito más en ese momento. Sí, Y por lo ya visto, perdón por interrumpirte, quizás ya no sí. te estabas dejando llevar tanto por el cuerpo y aun y estando volviendo a tu centro, es como que a lo mejor le pusiste algo más de presión a esa zona y por eso quizás hubo desgarro, ¿tú crees? ¿Puede ser? Sí, bueno, yo creo que hubo desgarro porque ella viene acompañada de su marido en ese día y fue unos segundos que yo, cuando te digo que vuelvo de nuevo a, cambiamos la postura, me pongo en cuclilla, mi compañero me sujeta por detrás, tal, fue en esos momentos que yo no me di cuenta que por lo visto su pareja, que también él era médico, me comprime así la barriga para abajo. Y yo creo que por eso tengo el desgarro, ¿no? Porque fue ya como me ayuda, ¿no? En ese momento. Pero yo ni lo recuerdo, me lo contaron luego. Yo creo que estaba ahí, no sé dónde, ay, que en conexión total, que yo empiezo a empujar y por lo visto ellos me cuentan que le piden ayuda a este hombre, a su pareja, y él, ¡clac! Como que me presiona así un poco la barriga y creo que es lo que hace que me desgarre. En realidad creo que ahí fue la clave, ¿no? Entiendo. Claro, es que al final quizás hubiese todo fluido bien, ¿no? Pero bueno, entonces has hablado también sobre el tema de las expectativas, que esto me parece súper interesante y en casi todas estas charlitas las suelo preguntar que cómo eran las expectativas y cómo ha sido realmente. Y en tu caso, respecto a la expectativa, ¿sientes que ha sido superada a lo que tú tenías en mente? ¿O quizás estabas teniendo unas expectativas que estaban siendo demasiado altas por estar empapada de muy buena información? Pues yo creo que sí tenía una expectativa muy alta en el sentido con el tema del dolor. Era como que yo me había hecho la idea que por tener el parto en casa y como había hecho una buena preparación con el tema de la respiración, yo creí que no iba a ser tan doloroso. Pero realmente cuando me enfrento de el dolor, bueno, pues ahí creo que fue como un choque para mí de decir, no, guau, que duele, que está doliendo un montón. Eh, pero principalmente la gran expectativa y que se cumplió era de que la bebé naciera, porque creo que era lo más importante. Incluso si me hubiera tenido que ir al hospital, creo que mi expectativa se hubiera cumplido en el sentido si la bebé nace y nace bien, es una expectativa cumplida, incluso aunque me tuviera que desgarrar porque me tuvieron que ayudar un poco para que la bebé saliera ya, porque era el momento en que tenía que salir y así, como te digo que estaba entregada en plena confianza, mm, considero que las expectativas al final fueron cumplidas porque no es real, excepto algunas mujeres que me cuentan, ah, pues no me dolió nada, pero lo que yo entiendo como real y la mayoría nos pasa es que el parto duele, entonces quizás fue una expectativa demasiado alta de que no me doliera, pero ese dolor va acompañado del placer y el deseo del parto y de que nazca tu bebé. Y creo que entonces se cumplió que el bebé nació muy bien, muy feliz en casa, que tal como salió pudo repechar por mi cuerpo y agarrarse a la teta y ya quedarse enganchadita a la teta. Es decir, todo eso y mm, muy bien cumplido, muy agradecida siempre a la vida por poder cuidarnos y protegernos en esos momentos, sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso, África, porque yo pienso de que parir es sentir y al final estás sintiendo una, se está dando un acontecimiento en el cuerpo en el cual tú no estás viviendo cada día, ¿no? Se está abriendo la cadera, se está levantando el cuello del útero, luego se ancha, es decir, empiezan a haber ahí una serie de movimientos los cuales no estás habituada y aunque sea tu quinto o doceavo bebé que vayas a tener, al fin y al cabo no es algo que estás viviendo cada mes o cada semana, como por ejemplo el hecho de menstruar, ¿no? Que lo estás viviendo cada mes. Entonces,
ese movimiento interno requiere una sensación y esa sensación hace que sientas cosas que habitualmente no se sienten. Y estoy de acuerdo con que se siente dolor, pero que el dolor no es un dolor como el que te venden o el que te hacen creer. Es que no tiene nada que ver con un dolor de que te partas un brazo o que te hagas un corte. Es que es un dolor que forma parte de ese momento, pero que sí, hay una sensación en ese momento, es el permitirte sentir el cuerpo y el permitirte sentir esa sensación de dolor, creo que también es regalarte a ti misma el poderte conocer también tú en esa parte, ¿no? Porque como yo digo siempre, es parir y que no te puedas permitir sentir todo eso es como ir a Italia y no pedirte una pizza, ¿no? Es como, ostras, sacándolo un poco de contexto, obviamente, pero es como, jolín, es que toda mujer debería de permitirse el experimentar esto, porque es que te das cuenta de que no es verdad lo que te cuentan y que cuando realmente a lo mejor una mujer lo vive tan sufridamente mal, ¿qué pasa ahí? Porque eso es lo que realmente no es habitual. Y respecto a lo que has comentado también de que el juicio, ¿no? Que te comentaron, que a lo mejor me he quedado con esto de eres una irresponsable. Me parece muy curioso que se vea así cuando es que, claro, yo no sé, yo creo que formo parte de otro mundo porque a mí una irresponsabilidad me parece realmente el cederle tu todo a otro que está fuera de ti, ¿no? Y, y llueven mucho estas pullitas de eres irresponsable por si le pasa algo al bebé, porque ¿qué ocurre si le pasa algo al bebé dentro de un hospital? Eres muy responsable. O eres responsable por anestesiar a tu bebé y por anestesiarte tú. Eres responsable por estar medicándote, medicando al bebé. Después de haberte tirado 9 meses de responsabilidad evitando todo eso, eres muy responsable por meterle de lleno al bebé a ese tipo de intervenciones. Y también creo que tienen que ver mucho esa frase en las mentes de quien las menciona y las cree, que al final son creencias que tiene uno mismo y claro, te venden sus miedos las personas, pero con toda su buena fe. No es en plan, te voy a vender mi miedo, sino creo que lo hacen con toda su buena fe de que tienen miedo y no saben que te están lanzando un miedo suyo y lo hacen queriendo mirar por tu bien en realidad, ¿no? Pero en realidad mmm, no es ningún bien quizás en esos momentos que te estén diciendo esas cosas y si se dieran cuenta creo que tampoco lo harían. Pero quizás también está muy enlazado con que crean que puede morirse por no estar en un hospital. Y me gustaría, no, yo creo que tú lo ves igual, no sé, pero cuéntame cómo lo ves. Yo creo que el tema de la muerte, por ejemplo, es decir, forma parte de la naturaleza al fin y al cabo, ¿no? Y el hecho de que se muera tu bebé en un hospital no significa de que hayas sido responsable y que se muera tu bebé en casa, hayas sido un irresponsable, sino que si el bebé ha muerto por el motivo que sea, dentro del escenario que sea y dentro del ambiente que sea, por el acontecimiento que sea, forma parte de esa realidad y de esa naturaleza. Y creo que estamos tan desvinculadas o estamos tan desvinculados con nuestra propia naturaleza que queremos que la muerte no exista. Y entonces luego por eso también nos choca tanto y la vivimos con tanto terrible dolor, ¿no? Porque creo que duele, pero no deberíamos de sufrirla, porque al final es algo que es que forma parte de la vida, la misma muerte y la muerte forma parte de la vida y las dos son un capicúa, no se pueden separar una de la otra. Entonces, quizás el tema de ese miedo tan grande de que haya una muerte solamente se tiene en un parto en casa y no se tiene en el hospital. Y si se muere en el hospital es como, ah, estás salvada, lo has hecho todo bien. Entonces, no sé cómo tú lo ves, el tema de la muerte de un bebé. Bueno, yo creo que la muerte de un bebé puede ser uno de los traumas más fuertes de una mujer cuando
mi abuela o otras mujeres mayores que bueno, se paría en casa y a veces ocurría y cuando eran pequeñitos y todo eso, también ten en cuenta que venimos de generaciones donde sufrieron una guerra civil española, donde había mucha carencia y es cierto, donde la muerte estaba muy presente, que eso no quita de que es verdad que lo único que sabemos cuando venimos, lo único cierto que sabemos es que nos vamos en algún momento de nuestra vida a través de la muerte, nos vamos de esta dimensión. Aprender eso, integrarlo, es todo un tema que realmente no recibimos la información y la instrucción para prepararnos para la muerte. Prepararnos para la muerte de nuestro bebé creo que es uno de los temas más duros para una mujer, porque han sido 9 años, o 9 años, perdón, 9 meses de esa espera dulce de que está dentro de ti, ¿no? Em, Tomar la responsabilidad de parir en casa es muy importante que también sea una decisión muy consciente y donde nos preparemos bien. Es decir, eh, pues tener una matrona de confianza, una mujer preparada, con experiencia, tener, es lo que podemos en cierta manera poder asegurarnos de que vamos a estar bien asistidas para por si aparece cualquier tipo de complicación que puede ocurrir tanto en casa como en el hospital. Fíjate que yo cada vez, no sé si por la edad, estoy cada vez como eh, mm, queriendo que esos hospitales sean cada vez más humanos, donde, porque realmente salvan muchas vidas. Entonces, me gustaría que esos hospitales siguieran trabajándose para que los procesos de parto pues fueran más humanizados y si tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir de la muerte de un bebé, que sea porque, bueno, que pasó, no por una cuestión de negligencia o por una cuestión de protocolo sin ser necesario o por un descuido o por un cambio de turno, es decir, que no sea por ese tipo de errores humanos, sino que sea porque tuvo que ser, porque le tocó a esa almita de venir para irse, ¿no? Entonces ahí creo que son temas muy delicados que las mujeres es un tema para ellas que no lo pueden aceptar así tan, como tú decías, bueno, es vida, muerte, pero realmente es un tema que, que como hembra pues nos duele muchísimo, ¿no? Em, y creo que es importante que podamos seguir aportando y que las mujeres cada vez puedan reivindicar pues, su plan de parto cuando van a parir, que puedan conocer y elegir algún tipo de matrona, algún tipo de ginecóloga, que sea una persona más consciente, que pueda, un profesional más consciente con el parto humanizado. Es decir, creo que entre todas, entre todos, podemos ir consiguiendo que, porque se está cambiando. Ten en cuenta que cuando decías en los años 80, tanto, claro, era el boom de la industria farmacéutica. Entonces todavía había que meter más, más medicina, más todo más control. Yo espero que cada vez se respete ese parto, se respete que la mujer pueda parir de una forma más natural. Pero está claro que cuando ya entras en el hospital, al fin y al cabo entras en un lugar donde tienes su propio protocolo. Y por mucho que tú quieras hacerlo de alguna manera, ellos son los que van a decidir qué es lo mejor para ti, para el bebé. Entonces, cuando ya una entra en el hospital, tiene que estar dispuesta a aceptar que ese es el camino que ha elegido. Curiosamente, en Holanda, desde hace muchísimo tiempo, las personas pueden parir en su casa y es el propio sistema médico el que te acompaña una matrona que está con su busca. Si hay algún tipo de problema durante el parto, llaman al ginecólogo, hay una ambulancia cerca. Es decir, es una manera donde se permite que la mujer pueda parir en casa, pero esté respaldada por un sistema médico que en caso de que ocurra algo, pues estás ahí bien atendida, ¿no? Entonces sí, yo creo que poquito a poco lo podemos conseguir y eso no quita siempre que la muerte de un bebé sea como un gran trauma y un gran dolor para la mujer y para su familia, claro. Mm. Esto que comentas, Yolanda, yo leí también además que donde se tiene en cuenta el ambiente que sea más primordial
que en base a lo que considere la mujer, porque es que a lo mejor para mí el ambiente mejor es, yo qué sé, en medio de una autopista, ¿no? Que no creo que sea probable, pero teniendo en cuenta el ambiente que mejor considere que la mujer es para ella, hay una estadística que es mucho inferior al tema de la necesidad. Hablo de la necesidad, no del hecho de que se tenga que llevar a cabo por un protocolo, sino porque hay una necesidad de intervención, incluso hasta hay un nivel inferior de muertes de los neonatos. Y sobre lo que has comentado también de que a una mujer la pérdida de su bebé, que es muy doloroso, yo no lo he vivido, por suerte o por desgracia, pero a mí bueno, somos mamíferas al fin y al cabo y me recuerdo mucho a las gatitas. Si te fijas, África, no sé si ahí en Málaga creo que también se hace esto de mucho de secuestrar a los gatitos de la calle, esterilizarlos, de cogerle a sus crías y donarlas porque les estamos haciendo un favor, porque no sé qué. Bueno, a mí todo esto me parece una locura. Bueno, yo tengo dos gatitos, son adoptados, que también fueron secuestrados de la calle, quitados de su mamá. Me acuerdo el argumento de la chica que nos facilitó a mis gatitos, que a la hembra que ha parido, que no pasa nada, que se le olvida el hecho de que le hayan quitado a sus gatas. Me parece una locura total, pero horrible, ¿eh? O sea, no se te olvida. ¿Cómo se te va a olvidar que has parido a 7 gatos y que te los ha quitado un ser distinto a lo que tú eres, ¿no? Me parece un terrorífico. Y es como, parece como que es una manera también de, si vamos normalizándolo por esa parte, vamos a hacer que la mente humana lo vea normal, ¿no? Y es como una manera de normalizar todas estas cosas, esta separación, me refiero, cuando obviamente no nos lo quitan a los bebés, gracias a Dios, ¿no? A nosotras, pero jolín, esa separación que nos hacen una vez has parido y que se lo llevan a hacer protocolos completamente innecesarios como el lavado, el pesar, la prueba del talón, etcétera, etcétera. Ostras, ¿no? Me recuerdo mucho al tema este de las gatitas, de no, es que se olvida de que ha parido y vuelve a parir otra vez y tranquila, no te preocupes, llévate a los gatitos que les haces un favor a los gatitos y a ella se le olvida. Pero, ¿cómo se te va a olvidar de que has parido 7 gatos, no? Me parece una locura total. Otra cosa que te quería comentar sobre lo que has comentado también de la guerra. ¿No? Que venimos también de una época que han habido muchas guerras, ¿no? Que han habido muchas muertes en esa época donde obviamente había una carencia de recursos importante. Entonces, es que claro, el conjunto del todo también facilitaba mucho de que fuera muy caótico o triste el final de un embarazo. Y también es que me ha hecho como el clic al decir tú eso, de que como hemos vivido guerras, ha habido mucha muerte que no es natural, mucha muerte innecesaria, mucha muerte chocante a la mente. Y me ha hecho el clic en el sentido de que, ostras, tío, no me extraña de que tengamos tanto miedo a la muerte y que la vivamos tan traumática, puesto que venimos de muertes muy traumáticas. Entonces se ha quedado la muerte como algo muy traumático en lugar de quedarse como algo de, ¿qué es lo que digo yo siempre? Siempre va a doler una muerte. Es que no te vas a alegrar de que nadie se muera ni de tu peor enemigo. Imagínate de tu cría, ¿no? Pero una cosa es que duela y otra cosa es que la sufrimos literalmente, ¿no? Que estamos ahí con que, oh, no debería de haber sido así, no, ostras, tal y como ha sido es como debería de haber sido porque así ha sido. Y es lo que más daño nos hace el querer que sea de otra manera o el pensar que debería de haber sido de otra manera. Pero es que, claro, el tema este de las guerras, estas muertes tan duras e innecesarias, nos ha hecho mella en las heridas, tío, y nos ha hecho que la suframos, normal, ¿no? Ahora, toda muerte, además de ser dolorosa, la vivimos con sufrimiento, pero creo que la base ha sido las guerras.
y el patriarcado, porque curioso de que cuando acompaño a mujeres que se quieren quedar embarazadas y tal, y es curioso como cuando empezamos a trabajar juntas el árbol, siempre aparece la abuela o bisabuela, pues que fue matada embarazada por su marido de malos tratos, o la abuela que durante la guerra pues le mataron a sus niños pequeñitos, ¿sabes? Como tenemos aún todavía por nuestros linajes de la Guerra Civil Española, tenemos todavía esas memorias en nuestras aguas de cuidado que, que las mujeres estamos en peligro. Seguimos en peligro en manos de los hombres, seguimos en peligro en políticas donde no cuida la vida, sino existe la guerra. Hoy en día la estamos viviendo desgraciadamente en otros países, esa injusta muerte de niños inocentes y de personas inocentes. Entonces yo creo que tenemos eso, como tú dices, tenemos ese recuerdo ahí de esa guerra. Y quieras o no, eso nos hace, en cierta manera, tener unos temores y unos miedos ya a nivel inconsciente heredados. Y después también en relación a lo que decías antes del gatito, es que nosotras, como mamíferas que somos y los demás animales, pero vamos, incluso la gallina que pone un huevo y a lo mejor se le pierde su pollito, esa hembra sigue buscando a su cría, porque tenemos un instinto de cuidar la vida, de supervivencia, que, que es inevitable, que una hembra está entregada a su cría y es la que la mayor, y lo sufre muchísimo si de repente no está su cría, como que se le olvida. Lo sufre, ya puede ser cualquier especie, vamos, yo no conozco, no soy una experta en especies de animales, pero lo que puedo observar es que cualquier hembra ante la pérdida de su bebé o que le quitan su cría, sufre muchísimo, es que no para de buscarla durante días y días y días. Entonces, se une ahí todo eso, ¿no? Toda la memoria que heredamos y por otro lado, el instinto que tenemos las mujeres, las hembras, de proteger, de cuidar la vida y de que continúe la vida, la especie, claro. Mm. Y África, sobre lo que has comentado también de que no comentaste tu plan de parto, de parir en casa, que fue un poco como clandestino, era algo entre tú y tu pareja, que algo que teníais muy claro, pero decidisteis no comentarlo en el entorno, más que nada pues para no dañar esa armonía de paz, ¿no? Que teníais, supongo. Sí, así fue. Teníamos el apoyo de como de la tribu de alma, ¿no? Que te vas encontrando a lo largo de la vida. Con ese tipo de personas sí compartimos, por supuesto, nuestro plan, pero principalmente a nuestros familiares no lo comunicamos para ni a ponerlos a ellos en vilo ni en preocupación y, por supuesto, para estar nosotros tranquilos y no tener que estar, pues, tú sabes, recibiendo los consejos de, pues, ten cuidado, eso es muy peligroso, tal, 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 tal. Así que tomamos esa decisión de tomar nuestra decisión como padre y madre de cuál era el parto que nosotros queríamos. Y por supuesto sí hice mi plan de parto preparado y lo entregué en el hospital más cercano que de donde vivo, contemplando la posibilidad de que si me tenía que ir al hospital por cualquier circunstancia, pues ahí también pues se respetara ciertas propuestas, ¿no? Cuéntanos también, África, esta unión a nivel de seguridad y de la idea que teníais de parir en casa con tu pareja. Porque entiendo que no solamente para ti, a raíz del cómo tú lo viviste la primera vez, a él también le chocó, también entiendo los resultados que hubo con la bebé o lo que fuera, lo importante que ha sido el estar unidos en este sentido y el dejarse llevar él también a esta decisión que estabas tú tomando. Sí, bueno, fue un gran apoyo. Él confió mucho en mí, en mi decisión de cómo yo lo sentí y entonces me ha apoyado completamente
Y la verdad que era súper importante. Es que no se puede parir si no está la pareja completamente de acuerdo con esa decisión, porque es una decisión de dos, no solamente es mi bebé, es el bebé del papá también. Y creo que es súper importante que la pareja esté consciente de la decisión que están tomando y que juntos pues creen su plan de parto. Mm, Sí que es muy importante, sí. El que él esté acorde con ella, porque si no, por mucho que ella tenga fuerza y seguridad, creo yo que saldría un poco difícil el resultado que realmente se está buscando. mucho. Tengo experiencias de mujeres cercanas donde él no estaba muy convencido, tal, y han terminado en el hospital. Porque quieras o no, está la energía de él, ¿no? En este caso, si el hombre no es el que está de acuerdo del parto en casa, no está convencido, al final su energía, él, tú ya sabes que lo primero que está ahí en nosotras es la energía. Y si esa persona, su energía está con miedo y con falta de confianza, eso se transmite a la mujer y hay bloqueo en el parto. Entonces es súper importante los dos, que sean los dos responsables y los dos cómplices en esta decisión. Sí, En estas situaciones que conoces, entiendo de que la mujer estaba muy segura, muy tranquila, pero claro, al estar en un momento, quizás es nuestro mayor momento de vulnerabilidad. Creo que es el parto y aunque no lo haya vivido, creo que también es el momento de la pérdida de un hijo, de un bebé, da igual la edad que tenga, del perder un hijo, creo que es un momento en el que estás muy, muy, muy vulnerable, que por muy segura que estés de lo que quieres hacer y de lo que estás sintiendo y cómo lo quieres llevar a cabo, creo que serían capaces de convencerte de que te pongan los pies colgados de una cuerda, si así lo quisieran desde fuera, porque estás como, ostras, es que yo no sabría cómo explicarlo esto, ¿eh? Pero es como, a mí me viene a la cabeza que necesitas que te cojan en brazos, ¿no? Que necesitas ser protegida, pero que me acuerdo cuando estábamos en la formación cuando fuimos a Casa de los Guindales, que yo dije que la mujer cuando que teníamos la menstruación, que somos más débiles que nosotras mismas sin tenerlas. Y tú dijiste, no, no es debilidad, es vulnerabilidad. Yo, pum, no, es como que hice un clic en mi mente con ese tema. Y respecto a estos momentos tan duros, tan potentes, más que duros, ¿no? Son muy potentes. Estás en un momento vulnerable en el que se te es muy fácil convencerte de cualquier cosa porque es como que se te abre un poro de forma exageradamente grande y por ahí entra todo, ¿no? Y claro, yo por muy segura y tranquila que esté, si tengo a mi pareja con una energía masculina que es muy, muy, muy potente, si la tengo ahí llena de miedos, es que no hace falta ni que diga nada. Estando él ahí muerto de miedo él solo, creo que te hace eso, ¡fum! Por ese poro gigantesco que se te ha abierto y se va todo al traste. mm, así es, porque además en la naturaleza se observa como el macho se queda en cierta manera, es el que protege el nido, es el que protege el momento donde la mujer, como tú has dicho, está en el momento más vulnerable porque ella está centrada en su parto, en que el bebé salga, ¿no? Entonces, ella en ese momento no se podría defender de depredadores. Y de ahí el hecho de que es el macho el que está ahí en la puerta del nido, preparado con esa energía para defender. Tú imagínate un macho que tiene miedo del depredador, pues entonces no, es que no funciona. El depredador se come a la hembra y a la cría, ¿no? Es decir, que es muy importante esa figura del macho. En mi caso también sentía su figura y también, de cierta manera, actuó como doula, ¿vale? También hacía de doula, es decir, me hacía masajito en la espalda, preparó el agua calentita, traía no sé qué. En cierta manera también hizo el papel de doula. Entonces también era muy importante, era por un lado la energía del macho que te protege y a la misma vez el compañero que te está cuidando, mm, que está ahí, ¿no? Acompañándote y animándote, alentándote y bueno, creo
que una experiencia bien hermosa para las parejas, ya sea en casa o en el hospital, el que puedan estar los dos juntos, ¿no? Viviendo y transitando este momento tan sagrado. Pues sí, porque yo creo África, ya te digo, yo creo que vengo a lo mejor soy de otro mundo y mis ojos parece ser que ven las cosas un poco bastante distintas al resto del mundo. Y yo para mi perspectiva veo que el patriarcado, es decir, que los hombres también son víctimas de este patriarcado, ¿no? Porque es que yo veo mucho caos en realidad, que creo que nos vamos ubicando y creo que estamos yendo por súper buen camino, ¿eh? Si miramos hacia donde queremos ir, yo veo mucho cambio y mucha mujer aterrizando y mucho hombre también. Pero hemos pasado del patriarcado al feminismo, que el feminismo no entiendo muy bien qué es, si es la destrucción del mundo directamente, meteorito, pum, o si realmente está avalando a la mujer, no entiendo. Pero veo en el tema del patriarcado, me refiero a que también son víctimas porque al fin y al cabo un hombre cuando nace y si nace dentro de este contexto patriarcal, se le pone este papel que tiene que ser de esta semejante manera, ¿no? Y el patriarcado yo creo que lo que ha hecho es mucho suprimir, porque tenemos tanto energía masculina como femenina, tanto hombre como mujer. Y creo que el patriarcado lo que hizo fue suprimir la energía femenina del hombre, la cual también es muy necesaria, ¿no? Estos momentos en los que estás mencionando de que está para proteger, pero también está para darte amor. No es un ser ahí que simplemente estoy para fecundarte y para coger una espada, ¿no? Jolín, también está pues para darte amor, esa protección y seguridad, creo que también viene del amor, ¿no? Viene solamente de, jolín, un robot ahí, un cuadrado y que no siente ni padece. Entonces, creo que ahora que está suprimiéndose este patriarcado que tanto daño nos ha hecho, es como que está volviendo esa energía femenina que tenía el hombre, que estaba suprimiéndola, no la estaba dejando ser. Sin embargo, el feminismo lo que está haciendo es cargarse la energía masculina del hombre y dejarle solo la femenina y la mujer quedarse con toda la energía femenina y se carga, al revés, perdona, y la mujer quedarse con toda la energía masculina y se carga la femenina y es como que creo que no nos lleva a buen puerto ni el patriarcado ni el feminismo. Creo que deberíamos de volver a dejarnos ser, volver a ser naturales y volver a permitirnos dejarnos llevar por esa energía tanto femenina como masculina, que la mujer tiene un papel y el hombre tiene otro, pero la mujer tiene un papel que también abarca energía masculina y el hombre tiene un papel que también abarca energía femenina y en estos momentos tan bonitos y tan potentes, aquí es donde te das cuenta, ¿no? De lo importante que es esos dos papeles con sus ambas energías en ese momento. Y has comentado también que cuando estabais preparando el parto, me estabas mirando lo que necesitabas y tal. Cuando te viste en el primer parto en casa, cuando a la hora de la verdad, ¿de qué te diste cuenta de que realmente necesitabas y de qué te diste cuenta que dijiste, ostras, esto no me hizo ni falta, ni me acordé de que estaba aquí, ¿no? La necesidad de tener cosas que tuviste en ese momento. Pues la verdad que fue todo, como te digo, muy sencillo, porque lo que necesitaba realmente para el parto era el sentirme arropada, tanto por mi pareja como con la matrona, era lo que necesitaba. A nivel de instrumentalización no necesitábamos nada. Ella traía sus cositas, lo básico, y luego lo que necesité pues fue mm, una buena cama para descansar después del parto y estar en mi cueva. Lo que necesitaba era ricas comidas, ¿no? También unas plantitas para hacer los lavados vaginales y principalmente no eché en falta nada y era todo muy sencillo, muy básico. No, es que no eché de menos nada y incluso lo que preparé vino todo bien, ya sabes, como eh, telas de algodón, trapitos, como ese tipo de cosas básicas, pero realmente no hace falta mucho más. Es bien sencillo.
es bien sencillo lo que necesitamos, no necesitamos tanto, en realidad, lo que necesitamos es más actitud y más confianza y más preparación mm, para estar bien conscientes del momento en el que estamos, el momento de lo que significa un parto, la importancia de, como has dicho bien, del hombre y de la mujer y que cada uno sea consciente, porque somos diferentes biológicamente, químicamente, hormonalmente, los hombres y mujeres somos diferentes y cada uno somos un gran misterio que aportamos a la vida lo que cada uno tiene, tanto por ser hombre como mujer, y creo que gracias a ello estamos aquí, gracias a los hombres y gracias a las mujeres, y que al final lo que trabajamos en ceremonias, así que parece muy complicada, al final se trabaja el fundamento más importante, que es un pene con una vagina hace posible la vida humana. Entonces eso es tan sagrado y los hombres son tan sagrados y las mujeres son tan sagradas que creo que ya tenemos que dejarnos de ismos, ¿no? Patriarcal, feminismo, lo que tenemos que recuperar el respeto a la vida y recuperar el respeto a uno mismo y a los demás, ¿no? También es muy importante. Ah, y decirte una cosa, que soy abuela desde hace un mes y unos días. He tenido la experiencia de ser abuela, que también es vivir como otro tipo de maternidad que también está siendo muy hermosa. Sí, estoy muy agradecida y muy contenta. Enhorabuena, África, por esa Gracias. nueva etapa que tiene que ser muy chula también. Y respecto a tus experiencias que has tenido y que has vivido, supongo que también tu hija se habrá abierto a que tú lleves a cabo acompañamientos de doblaje, supongo, por tu parte, o al menos recomendaciones abierta a la escucha de tus consejos, supongo. Sí, ella confía mucho en mí en el aspecto de, bueno, también ella vivenció el parto de mi tercera hija. Ella estaba en casa y la llamamos cuando nació y ella la bañó mientras yo estaba con la placenta, ella la bañó, la vistió, tenía 13 años. Entonces ella ya tuvo la primera experiencia de que un parto es algo natural, que creo que también es importante la educación desde pequeñitos, ¿no? Desde, bueno, desde la experiencia, desde la edad, que la vida de la posibilidad, creo que es importante que los niños y las niñas tengan contacto a ver un bebé recién nacido, así, ¿no? Entonces sí, ella es una mujer que está muy abierta a mis consejos, pero yo también he querido que ella misma también haga sus propios estudios, su propia investigación, también lo está viviendo muy en pareja, donde en el parto pues estuvo su compañero, cuando ha nacido el bebé, pues mientras ellos estuvieron en el hospital, que decidieron estar en el hospital, pues yo estaba como atendiendo la casa de ella, llevarles comida rica, pero en todo momento quise estar en un lugar que solamente acudía si ella me necesitaba, porque creo que es tan respetado, hay que respetar tanto ese momento que tampoco, porque yo lo haya vivido así, tampoco tengo por qué imponer mi experiencia como la mejor, solamente si tú me lo preguntas y si me necesitas, yo voy a estar, pero voy a respetar totalmente la privacidad, como la complicidad y la unión que ellos están viviendo. Entonces, está siendo muy hermoso, ella, bueno, estoy disfrutándolo mucho, pero como te digo, estoy manteniéndome en un segundo plano para dejar a ella mm, su poder personal y principalmente que los dos lo vivan ahí bien conectados y en complicidad y en responsabilidad, dejándole a él su espacio, porque si yo entraba, ya somos tres, ¿no? Ya, entonces he querido mantenerme en ese lugar y creo que es muy importante que lo hagamos siempre cuando una va a parir y ha parido de su bebé, como que sea ella, ¿no? Y ellos, ¿no? La pareja. Mm. Esto es buenísimo, África, porque cuando nos damos cuenta de algo que a lo mejor está como en tabú y que estamos descubriendo, ¿no? El que se puede parir en casa, yo lo he vivido genial, ¿no?
el hecho de que tú te hayas podido mantener ahí en te informo o te cuento, pero no te voy a imponer, ¿no? Que a veces creemos que imponiendo hacemos bien. Y claro, si no nos gusta la imposición de una parte por la otra, por muy buena y muy natural que sea, tampoco es buena ni hace ningún bien a la otra parte. Y luego también eso que has mencionado de la capacidad de mantenerte en distancia y dejarles a ellos su espacio como nueva familia y que aparezcas única y exclusivamente en el momento en el que ellos te lo pidan y te digan, oye, quiero que vengas, oye, quiero que ya no vengas o lo que sea. Esa capacidad de mantenerte en esa distancia ha sido a raíz de esta necesidad de manteneros en un núcleo de nueva familia de intimidad que tú necesitaste en los momentos de tu parto. Quería decir que el hecho de que tú estés manteniendo esta distancia de respeto hacia la nueva familia Sí. que ha surgido en el nacimiento de tu nieto, Ujú. si esta capacidad la tienes a raíz de tú haber experimentado la necesidad de intimidad en tus partos. Pues es cierto que cuando una pare, tú también como madre que eres, por un lado necesitas el apoyo, pero por otro lado necesitas tu privacidad, tu descanso y tu cueva. Entonces, encontrar que se dé esas circunstancias realmente es complicada porque hay tendencia pues a que ya aparece la mamá, ¿no? La abuela, y ya quiere coger un poco el cuidado. Entonces yo creo que en mi caso, gracias a Dios, también tuve la suerte de contar con mis padres, que ellos llegaron y mi madre siempre como que le dejé que se quedara una semanita conmigo, pero ya la semana era como mamá, todo está bien. Quiero que mi pareja se ocupe de esto y de lo otro y yo a mi manera y tal. Entonces, como yo lo viví así, porque también he sido muy independiente, muy autónoma, pero como desde pequeñita, entonces eso por un lado, porque creo que es lo que yo necesité y es lo que yo recuerdo que una madre necesita, su intimidad y su autonomía. Y por otro lado, para ir quitando la costumbre social que hay de que alguien va a parir y parece como que es de educación ir a ver al bebé y a ver a la mamá. Y también un poco por ir quitando esa vieja costumbre. Estaría buenísimo de que se fuera quitando, insisto, al no ser que la mamá y el papá pues así les apetezca. Y sí, es como educación y una muestra de cariño, ¿no? Te quiero mucho porque voy a verte al hospital a parir. Bueno, es que al final creemos estas cosas y vienen de algún lugar y ese lugar, bueno, yo no sé ni de dónde es, pero no, no nace por nosotros mismos, ¿no? Porque si realmente creo que de forma fría, mira, no lo sé, no lo he probado, pero creo que si le preguntáramos a un niño, sin haberle metido nada en la cabeza, que cómo lo ven, bien o mal, el hecho de interrumpir ese momento, quizás de forma natural le saldría a decir que a lo mejor no pintamos nada ahí, a no ser que las personas nos lo solicitaran. África, cuando nacieron tus hijas, las placentas, ¿las utilizaste con algún fin? ¿Medicina placentaria o las plantaste o hiciste alguna cosita? Las planté. Las planté. En ese tiempo no estaba yo muy formada de cómo podría haber utilizado la placenta. Hoy en día, la placenta, pues sí me hubiera hecho una tintura madre y hubiera conservado ese poder que tiene la placenta como células madre, pues me hubiera hecho mi tintura madre, hubiera hecho también secado de la placenta, hubiera hecho medicina. En ese tiempo, hace 20 años, lo que se me ocurrió así que sentía era plantarlas y plantar un árbol, como una manera de seguir conectada la niña pues con la madre tierra. En cierta manera fue a lo que pude llegar, ¿no? Pero hoy en día hubiera hecho medicina, sí.
¿Fue en Casa Guindales donde se plantaron? En Casa Guindales, sí. Y hoy por hoy siguen estando ahí latentes los arbolitos, supongo. Y una es un ciruelo y otra es un níspero. Maravilloso. Sí. Bueno, me parece brutal a mí esto, también. ¿Y esperaste a que se secara y las plantaste con ellas o te salió el hacerlo tú directamente estando fresca? Estando fresca, la guardé en el congelador. La congelé porque, claro, era un tiempo como que sabía que iba a tardar en estar yo bien para poder, aunque me ayudó mi compañero, pero quería yo estar un poquito más recuperada y para que no se me estropeara, la congelé. Y ya luego, cuando llegó el momento, como que te digo yo, 3 semanas o por ahí después, fue cuando hicimos el ritual de sembrar la placenta y luego ya también al mes o a los 2 meses, pues ya también les hice un temazcal para presentarlas a las direcciones, al Gran Espíritu, a la Madre Tierra y pedir las bendiciones, ¿no? Entonces, su placentita y su pequeña ceremonia de temazcal con sus padrinos, sus madrinas, las personas que en cierta manera habíamos elegido que iban a ser referentes para ellas. Sí, Qué bonito, África. Te voy a hacer dos últimas preguntas, dime. am, que creo que son interesantes también que se den a conocer. Tú, cuando, bueno, respecto a la primera experiencia que tuviste en comparación a las dos siguientes, que, bueno, a nivel comodidad, el hecho de parir en casa, ¿qué diferencia hay con el hecho de haber parido en el hospital? Bueno, la comodidad, como te he dicho, ha sido el parir en casa, de poder sentirme en mi propio hogar, en mi propio nido y sentirme bien acompañada. El que yo pueda compartir mi experiencia de haber parido en el hospital y en casa y estoy resaltando como más positiva y mucho mejor la experiencia de en casa, es porque encuentro que es un camino más natural. Pero no quiero desanimar a las mujeres ni estigmatizarlas si van a parir al hospital. Porque te digo que también se puede parir en el hospital de una forma muy natural también. Entonces no quiero desanimarla de que, entonces si voy a parir en el hospital no es un parto natural. Tengo amigas que he acompañado a parir en el hospital y en ningún momento yo jamás impongo a alguien de pues parir en casa es mejor. No, porque eso tiene que salir de un lugar muy profundo de una. No tiene que ser como que tenemos que convencer a nadie. ¿Sabes? Creo que eso es muy claro que quede, de que no tenemos que convencer a nadie de esto es mejor que lo otro. Lo que estamos tú y yo compartiendo en esta conversación, que está quedando muy claro, es la importancia de ser conscientes en nuestro momento del parto. Creo que por lo menos es lo que yo quiero transmitir, porque no quiero ser prepotente y transmitir de esto es lo mejor y lo otro no. Quiero animar a las mujeres a que ellas elijan el lugar donde ellas sienten que, que están preparadas para poder hacer este, este momento tan especial, esta iniciación de la mujer. Entonces, como cómodo para mí, claro, elijo casa. Elijo la casa porque estoy en casa, estás en tu nido, en tu cama, en tu ducha, comiendo tu comida, más cómodo que en casa, en tu propio nido, en tu cueva, no hay otro sitio, ¿no? Entonces eso, elijo la casa, claro, mucho más cómoda. Pues África, totalmente. Yo estas charlas, para nada, pretendo que una mujer se sienta mal por parir en el hospital, ni que porque tenga una cesárea, ni tampoco quiero dar a entender que una cesárea es mejor o que parir en casa es mejor o peor, sino lo que realmente yo tengo como intención con todas estas charlas y con todas las distintas mujeres con las que estoy hablando es precisamente el dar a conocer todo el abanico de posibilidades que existe, que no solamente hay una posibilidad, y sobre todo, lo que quiero dar a conocer y quiero animar a todas las mujeres es a que
conecten con la seguridad propia y Ujú. con la sabiduría suya de su cuerpo para poder transitar este acontecimiento que es tan maravilloso y que deje de verse terrorífico y que empiece a verse tal y como es, que es algo muy, 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 muy bonito. Entonces, cuando te pregunto a nivel comodidad, no te pregunto a nivel general de qué le recomiendas a la gente, no, tú cómo lo has vivido. Al igual que cuando le pregunto a una mujer que ha parido por cesárea, el cómo lo ha vivido no quiere decir, no le estoy haciendo una pregunta para que incite a las demás a que hagan una cesárea, no. Quiero que se conozcan todas las posibilidades, porque tampoco quiero centrarme única y exclusivamente en hacer charlas que tengan que ver solamente con partos en casa. También hablo con mujeres que han parido en el hospital y han tenido parto natural, que han tenido cesárea, otras mujeres que han tenido el parto en casa que han acabado en el hospital. Es decir, que todo está bien y es perfecto y maravilloso siempre y cuando una conozca todo lo que es posible y sobre todo que se conozca a sí misma y que se sienta segura y que lo viva lo más gustosamente posible este momento. Muy bien, Jessie. Esa es la clave, de que las mujeres, como tú dices, puedan recuperar la conciencia de que son mamíferas y que además somos un gran misterio que ocurre dentro de nosotras en el embarazo, en el parto, en la lactancia, que confiemos que todo lo que somos capaces, que nuestro cuerpo está diseñado para ello, que no tengamos miedo y principalmente eso, que confiemos en nuestra propia naturaleza como mujer, que está diseñada para poder tener un bebé, para poder alimentarlo, para poder parirlo y que si vienen complicaciones, bueno, pues esperemos que podamos ser siempre, puedan ser siempre bien atendidas, tanto en casa como en un hospital, pero principalmente yo creo que lo más importante es eso, que las mujeres recuperen su poder personal como mujeres, como mamíferas, como gran espíritu que somos cada una de nosotras. Eso es lo que yo siempre les recuerdo a las mujeres. Cada vez que tienen sus miedos, sus dudas, recuerda, y mi hija cuando me pregunta algo, digo, confía en tu naturaleza. Claro que vas a poder ser capaz. Confía en tu naturaleza, ¿no? Es como, creo que es el mejor consejo que le podemos dar siempre a las mujeres. Confía en tu naturaleza. Y que en el momento en que el bebé tiene que nacer, lo importante es que nazca, ¿no? Porque también hay muchas mujeres que lo pasan mal, que querían en casa y terminaron en el hospital y cesárea, ¿no? Como las pobres, todo lo contrario a sus expectativas. Bueno, pero ahí está el bebé, es lo importante, que al final tuvo que ser así. Ahí hay mucho trabajito, también muchos mensajes, ¿no? De cuando ocurren ciertos tipos de partos. Ahí hay mucha medicina que recoge cada una, pero al final tiene que ser como tiene que ser. Ahí nosotras a veces no mandamos, ¿no? Ujú. Quiero decir también que, es decir, el cuerpo es una máquina perfecta y no hay más que ver el cómo funcionamos, nuestra propia capacidad de desechar lo que no necesitamos, haciendo pipí todos los días, cada X tiempo, dentro de las 24 horas, las heces, los mocos, el sudor, es decir, el cuerpo es perfecto y es capaz de extraer lo que no necesita y mantener dentro del cuerpo lo que le va bien. Y quiero decir que el parto natural, es decir, natural porque es natural y formamos parte de la naturaleza y es natural como la vida misma, lo normal es que salga todo bien y que tenga un proceso que no sea necesario ningún tipo de intervención ni nada. Y quiero, es decir, lo que quiero dar a entender es que cuando ha ocurrido cosas así, como mujeres que han estado centradas en parir en casa y ha surgido todo al revés de lo que realmente querían, se han visto en el hospital, que al final han tenido que hacer una cesárea, etcétera, mmm, lo normal es que vaya todo bien, pero no significa que porque hayas terminado en una cesárea es que vayas mal, ¿no? Porque lo normal es que yo camine y que todo vaya bien, pero que si me tropiezo no significa que mis piernas vayan mal, ¿no? Un tropiezo lo puede tener cualquiera. Ujú. Entonces, creo que también es muy traumático este tema, ¿no? De cuando estamos pensando y teniendo una visión de algo y que luego surja por otra parte, pues yo creo, quizás estoy en un error, no lo sé, pero yo creo que cuando ocurre algo así es porque
quizás necesitamos también un trabajo bastante más amplio. Y de aquí voy a sacarte la última pregunta que te quiero hacer respecto a este trabajo más amplio que creo que se debe de hacer emocionalmente, ¿no? Porque a veces tenemos cositas, ¿no? De las ancestras, memorias celulares, etcétera, que por la parte superior, superficial del iceberg, creemos que lo tenemos todo muy claro y luego, ¡boom!, ¿no? Ahí abajo una inmensidad que no hemos trabajado, pero porque no somos conscientes y no ha habido ningún detonante desde fuera que nos haya hecho darnos cuenta de que hay tanto en la profundidad. Entonces, la última pregunta es, ¿qué tan importante ha sido para ti, África, el tener información y el hacer terapias de cara a vivir el tema del embarazo como el parto? Bueno, es que creo que es tan importante el autoconocimiento, como bien has dicho, de tomar conciencia y conocer. Tomar conciencia realmente es conocer cuáles son esos programas automáticos que hay dentro de nosotras, que forman parte del inconsciente, que esa información del inconsciente viene a través de las memorias de nuestro árbol, incluso de nuestras propias experiencias desde niña en nuestro ambiente familiar. Entonces, toda esa información realmente que está en el inconsciente, porque no la conocemos, es lo que nos condiciona realmente en nuestra vida. Entonces, el hecho de tomar la decisión de conocerse a una misma, creo que es básica, creo que es súper importante de que todas las personas tendrían que conocerse a sí mismas y poder descubrir cuáles son esas creencias, esos programas emocionales, como qué es lo que hay dentro de ella que la mueve realmente. Y como muy bien has dicho, a veces está ahí tapado, no lo vemos y a veces pues sale en un momento de un parto complicado, no sé qué, y luego empezamos con el tiempo a descubrir de que nuestras ancestras tuvieron partos muy complicados o que algunas tuvieron muertes de neonatos. Es decir, vamos descubriendo poquito a poco a través de las situaciones que nos van ocurriendo. Por eso le he dicho antes, es una medicina, es decir, a través de las situaciones, vivencias que vamos experimentando, son oportunidades para poder conocernos mucho más. Entonces, eh, toda la experiencia de ser madre es una iniciación muy potente porque te permite encontrarte con tu valentía, te permite encontrarte con el gran misterio que somos, porque es que sale de tu cuerpo un ser humano que te lo ponen, te lo encargan y tienes que cuidarlo y muchas veces no sabemos y una confía en tu propia naturaleza y vas encontrando de, pues tienes sueño, pues necesita esto, pues le voy a dar aquí un masajito, es decir, hay una sabiduría ahí que sale, que está pidiendo ahí salir. Entonces creo que toda esta experiencia de ser madre, desde el embarazo, parto, lactancia, crianza, todo, son oportunidades para poder conocernos mucho mejor y poder descifrarnos internamente todo lo que está ahí pidiendo salir. Así que no es una experiencia obligatoria para las mujeres el ser madre, porque hay muchas maneras de maternar, pero las que hemos decidido vivir esta experiencia, pues que la vivamos siempre con mucho amor, con mucha paciencia a una misma y principalmente muy atenta, muy despierta, porque es una oportunidad de gran aprendizaje y nuestros bebés son grandes maestros porque nos traen la oportunidad de practicar el arte del momento presente, de estar en ese momento presente. Y creo que eso es un grandísimo regalo. Pues sí, el, el maternar, el embarazo, todo esto, al final es que es como una puertecita, una ventana, una apertura, yo qué sé, como queramos llamarlo, de conocer una nueva parte de nosotras mismas. Y estoy completamente de acuerdo con que maternar no es solamente con tener un bebé físico, porque puedes tener un proyecto en el cual has gestado, has parido y lo estás maternando y puedes también tener muchas ideas, incluso hasta tener hijos físicos que no sean tuyos propios de haberlos parido. Y,
el hecho de ser mujer al final es una de las características más fuertes que creo que tenemos, de la capacidad de tener, de crear y de crear, parir y sostener cualquier cosa, ¿no? Una relación, ¿no? Al final somos las mujeres las que mantenemos esa unión en la familia, las que nos acordamos de los cumpleaños. Bueno, yo me descarto un poco ahí, ¿vale? Porque no tengo mucha memoria para esas cosas, pero sí que es verdad de que al menos en mi familia, ¿no? Mi madre, el cumpleaños de no sé quién, la que une a la familia, las festividades, la que a lo mejor es la que organiza. Y somos mucho esto, que no hace falta que a lo mejor la mujer haya tenido hijos para poder crear una familia, para poder cuidarla, darle amor y para poder sostenerla. Pues África, ha sido un súper gustazo toda la charla que hemos tenido. Es que no tiene desperdicio en nada de lo que hemos hablado, para mi gusto. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Espero y creo que a muchas mujeres pues les va a encantar el oírte y espero sobre todo que sea súper inspirador a muchas mujeres al poderse dejar llevar por ellas mismas, ¿no? Por lo que sienten. Y nada, agradecerte mucho este ratito que hemos pasado. Muchas gracias a ti por este bello proyecto que estás haciendo de poder recoger diferentes testimonios. Y quería solamente para terminar comentar algo que mi hija me dijo una vez que estaba con la teta, ya sabes cómo se ponen los pezones, con lo que duele, todo eso al principio. Y me decía así medio en broma, ¿por qué las mujeres romantizáis tanto el embarazo, la lactancia? Y yo le respondí en el mismo tono de broma que ella y digo, porque si dijéramos la verdad, se acaba la humanidad. ¿Sabes? De que como son todos unos procesos duros que duelen, duros de entrega de la mujer, aunque son hermosos, son duros. Y se da por hecho, eh, pero realmente, como bien decías, esta posibilidad de ser madre nos ayuda a aprender a sostenernos y reconocernos el gran valor que tenemos como mujeres que somos. Así que muchísimas gracias, Jessie, por contar conmigo. Te mando muchos besitos y que podamos seguir en contacto, querida amiga. África, Gracias. déjame Dime. decir que creo yo, respecto a lo que ha dicho tú, es que yo me tiraría horas hablando con todas, ¿eh? No sé, me cuesta mucho darle fin a las charlas, te lo digo, ¿verdad? Y no sé cómo hacerlo, pero respecto a lo que te comentó tu hija, de por qué romantizamos tanto, es que es muy duro en realidad, porque yo recuerdo el final del embarazo, hay momentos en el parto, cuando la lactancia y ahora que ya la llevo de maravilla, pues no, que te decía al principio, digo, voy encontrando cosas nuevas para entrar en histeria, ¿no? De ponerme nerviosa y tal. Y más que romantizar, es que si nos ponemos a pensar en cualquier momento de nuestra vida, creo que tenemos más capacidad de recordar las cosas bonitas que no las malas, ¿no? De hecho, hay mucha gente que ha vivido una violación y se le ha borrado del cerebro. No es que esté borrada, es que ha habido como una mancha que se ha puesto ahí por delante y es como una manera también de supervivencia de esa salud mental, del poder seguir hacia adelante, ¿no? Y creo que lo que nos pasa es esto, ¿no? Es que de alguna manera olvidas esa cosa tan dura. Está ahí, porque si te pones a hablar del tema dices, ostras, pues mira, yo lo he vivido así, ostras, Cuerdas, qué tal, qué claro. cual. Pero realmente si te viene de buenas a primeras, dices, ostras, es que no lo cambio por nada el haber tenido un hijo, ¿no? Y yo me acuerdo nada más haber parido que yo le decía a la partera, digo, no me creo lo que acabo de hacer, ¿sabes? Pero es que a la semana a mi entorno yo le decía, es que se me ha olvidado el dolor que sentía. Entonces, es esto al fin y al cabo, ¿no? Es que tu mente, para mantenerte como una flor vivo dentro de lo que es la vida, te mantiene con energía buena. Y la mala, si quieres retomarla, la retomarás, pero hablamos de lo bueno porque mantenemos lo bueno muy fresco y lo malo es como que está ahí, pero que
que no es lo primordial en la vida, quizás, ¿no? Y esto la mente nos lo muestra constantemente con reflejar los recuerdos que son satisfactorios, más que los que a lo mejor te hacen sentir cosas que son de vibración más baja. Aunque yo creo en este caso, específicamente en el parto, de lo que estamos hablando, creo que todo ese dolor y todas esas dificultades que vamos viviendo realmente no es algo malo, forma parte del conjunto, pero que nuestra propia mente, por supervivencia, no se queda ahí traumada de, ay, cuánto me dolió, sino que nosotras como mujeres y como la propia naturaleza entiende que eso forma parte de ese proceso y ya está, no tenemos por qué darle más vueltas, ¿no? Formó parte, esa, tuvo esa parte también más difícil, más dura, forma parte, pero creo que en el caso de, a lo mejor en otras traumas, sí es verdad que por supervivencia se borra, pero creo que ninguna se olvida realmente su proceso de parto, pero tampoco también un poquito de que alguien se queda embarazada y tampoco le dice, anda, pues verá lo que te queda, pues te duele un montón, pum, pum, tampoco queremos desanimar, ¿no? Porque tampoco está bonito. Si contamos un poquito de, bueno, es duro, tal, pero cuidamos a las otras mujeres también, ¿no? Tampoco para meterles ahí nuestro proceso de dolor y tampoco creo que tampoco es conveniente de a las mujeres asustarlas, pobrecitas, antes de que vayan a parir, decirle, guau, tal, pero sí, claro, siempre podemos decir la verdad, decir, sí, es duro, pero tú puedes, algo así. Claro, es que es duro, pero es que no tiene nada que ver como, por ejemplo, con un dolor de muelas, ¿no? Y es que es más, yo antes de ayer estaba con unos gases, pero un dolor de gases que me dolía incluso hasta el respirar. Y yo le decía a mi pareja, digo, es que me duele más esto que haber parido. Es que esto me está doliendo mucho más, me está molestando mucho más que haber parido. Y claro, como el dolor, que vivimos en una sociedad muy anestesiada, pues claro, tú, te hacen creerte que va a ser un dolor, que eso es insoportable, que esto es lo más terrible que puedes vivir en la vida y todo, pero es que realmente hasta que no lo vives no te das cuenta de que no tenía nada que ver con lo que te explican, porque es un dolor, sí, pero es que no te voy a decir que es un dolor de, no, jolín, pero es que hay que vivirlo. Por eso toda la mujer que va a parir, creo que debe de permitirse a sí misma, a ella, el experimentar esta sensación, porque es que no tiene nada que ver con un dolor de dolor, porque es que hay dos dolores para mí ahora. Está el dolor de parir y está el dolor de dolor que te duele de sufrir, ¿no? El dolor de una muela, el dolor de un estómago, el dolor de una gastroenteritis, Claro, de es que que corten mira, una el pierna. dolor, lo que tienes ahí en tu pecho, tu historia de amor más preciosa. El hecho de tener a tu cría, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente, que entonces es un dolor natural que va acompañado de un proceso. Entonces, bienvenido siempre cuando sea para dar vida, ¿no? Como, y no sea otras circunstancias. Pues sí. Pues África, muchísimas gracias de verdad. Y nada, agradecerte, como te he dicho, todo este ratito. Ha sido un gran gusto y espero que podamos hablar de muchísimas otras cosas. Así que estás invitada para otros temas que podamos hablar. Muchas gracias, cariño. Un Que besito muy vaya, fuerte. que vaya muy bien. Gracias.